Ahora mismo, mientras ves esto, millones de personas creen que sus mensajes viajan por el aire, por señales invisibles, por ondas entre torres y satélites. Eso es lo que parece, y eso es exactamente lo que está mal. ¿Dónde existe realmente el Internet? La respuesta no está en el aire, ni en la nube, ni en ningún satélite. Está en el fondo del océano. Y cuando entiendas cómo llegó ahí, vas a ver una pantalla diferente cada vez que la toques. Pero hay algo más, algo que nadie menciona cuando habla de esto. Algo que hace que toda esta infraestructura sea, al mismo tiempo, la más crítica del planeta y la más frágil. Vamos a llegar ahí. Primero, lo que casi todos creemos. Cuando mandas un mensaje, algo tiene que moverlo de un punto al otro. La lógica dice, si hay señal celular, hay Internet. Si hay Wi-Fi, hay Internet. Entonces el Internet viaja por el aire, por ondas, por frecuencias invisibles. Eso tiene sentido, y es parcialmente cierto. Pero es verdad solo para el último tramo. Desde el router hasta tu teléfono. Sí, la señal es inalámbrica. Pero desde tu ciudad hasta un servidor en otro país, la historia es completamente diferente. Aquí es donde se vuelve interesante. El 95% del tráfico internacional de Internet viaja por cables físicos, cables que están en el fondo del mar, cables que cruzan el Atlántico, el Pacífico, el Índico. En este momento, hay más de 400 de esos cables en el fondo del océano. Su longitud total supera 1.300.000 kilómetros. Para dimensionarlo, eso es más de 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Por esos cables pasa prácticamente todo lo que haces en línea: correos, videollamadas, transferencias bancarias, búsquedas, mensajes, todo. Ahora piensa en esto, ese cable que cruza el océano. ¿Cómo es físicamente? Aquí hay algo que parece imposible cuando lo escuchas. Un cable submarino moderno tiene aproximadamente el grosor de una manguera de jardín, así de delgado. Por dentro lleva fibras ópticas, hilos de vidrio más finos que un cabello humano. Y por esas fibras no viaja electricidad. Viaja luz, pulsos de luz codificados que representan información. La luz recorre miles de kilómetros con muy poca pérdida. Cada ciertos intervalos, amplificadores dentro del cable refuerzan la señal, y así, la información cruza el océano sin desvanecerse. ¿Y cuánta información puede cargar un solo cable? Un cable moderno puede transportar más de 200 terabits por segundo. Para entender eso, sería como transmitir millones de películas en alta definición al mismo tiempo, por un cable del grosor de tu pulgar, en el fondo del mar. Muchos creen que los satélites son los que realmente sostienen el Internet global. Pero en realidad, los satélites manejan una fracción mínima del tráfico, y tienen una limitación que la física no puede eliminar: la distancia. La señal sube al satélite, a miles de kilómetros de altura, y luego baja. Ese recorrido tarda tiempo. Un cable submarino conecta 2 puntos del planeta en una fracción de ese tiempo. Los satélites son útiles para zonas remotas, para barcos en el mar abierto, para regiones sin infraestructura. Pero la columna vertebral del Internet es submarina. Ha sido así desde los años 90, y sigue siendo así hoy. ¿Y por qué el fondo del mar? Porque no hay otra forma de conectar continentes sin cruzar el agua. Pero el fondo del océano tiene una ventaja inesperada. Es estable. No hay grandes fluctuaciones de temperatura. No hay humedad que corroe. No hay movimiento. En el fondo del océano, un cable puede durar 25 años sin intervención. Por eso se eligió ese camino. No fue capricho. Fue la solución más lógica a un problema geográfico que no tiene alternativa. Pero hay algo más. Los cables no terminan en el agua. Terminan en tierra, en un lugar muy específico. Se llaman estaciones de aterrizaje de cable. Son edificios discretos, cerca de playas, sin letreros llamativos, casi sin ventanas. Desde afuera parecen bodegas industriales sin importancia. Por dentro, es donde el Internet de todo un país entra y sale del océano. Y aquí viene el detalle que hace esto personal para México. Hay una playa en Veracruz donde termina el océano y empieza el Internet de México. Un edificio sin ventanas, sin letreros, sin nada que indique lo que hay adentro. Es la estación de Tuxpan. Por ahí entran y salen cables que conectan México con Estados Unidos, con Europa, con el resto del mundo. Hay otra estación en Manzanillo, Colima, sobre el Pacífico. Cuando alguien en Ciudad de México manda un mensaje a Los Ángeles,
Ese mensaje viaja a la costa, toca el fondo del océano, cruza el Pacífico y llega a California, en menos de un segundo. Eso sucede por una costa que la mayoría de las personas conoce como destino de playa. Pero volviendo a lo central, ¿quién pone esos cables en el fondo del océano? Existen barcos especializados que se llaman buques cableros. Son embarcaciones diseñadas específicamente para esto. Llevan el cable enrollado en bodegas gigantes, como un carrete del tamaño de un edificio. Lo van soltando lentamente mientras avanzan por el océano. El proceso de instalar un solo cable transoceánico puede tomar semanas completas. Y cuando ese cable se rompe, ¿qué sucede? El mismo tipo de barco tiene que encontrarlo. Tiene que izar el cable desde el fondo, a kilómetros de profundidad, en pleno océano, repararlo y volver a bajarlo. Todo eso, sin costa a la vista. Es uno de los trabajos más invisibles del planeta. Y sin él, no habría Internet. En los últimos años, algo cambió en esta industria. Empresas tecnológicas grandes comenzaron a construir sus propios cables privados. Google, Meta, Amazon, Microsoft tienen cables exclusivos que conectan sus centros de datos alrededor del mundo. El Internet que todos usamos corre, en parte, por infraestructura que no pertenece a ningún gobierno ni a ninguna compañía telefónica. Pertenece a las mismas empresas cuyas aplicaciones usas todos los días. Y ahora viene el detalle que nadie menciona cuando habla de esto. Todo el Internet del mundo, el de México, el de Estados Unidos, el de Europa, depende de cables que pueden ser dañados. No por guerras, no por eventos extraordinarios, por un ancla. Un barco que echa el ancla en el lugar equivocado puede cortar un cable submarino, puede desconectar regiones enteras. En 2022, un volcán submarino dañó los cables de las islas Tonga. El archipiélago quedó desconectado del mundo por semanas. No hubo señal, no hubo comunicación internacional, no hubo transacciones, nada. En 2024, cables en el Mar Rojo fueron saboteados. Decenas de países del sur de Asia vieron cómo su Internet se volvió más lento de un día a otro. La infraestructura más crítica del planeta está en el fondo del mar. No hay un sistema de respaldo perfecto. No hay una red de emergencia global que tome el control instantáneamente. Hay cables y hay barcos que los reparan. Eso es lo que sostiene el Internet. Y en ese momento, todo tiene sentido. El Internet no es una nube, no es una señal etérea que flota entre dispositivos. Es física, es cable, es luz viajando por vidrio en el fondo del océano. Es buques que navegan solos durante semanas para reparar algo que nadie ve. Es un edificio sin ventanas en Veracruz, por donde pasa la vida digital de un país entero. La próxima vez que abras una aplicación, recuerda lo que realmente ocurrió. Esa información salió de un servidor, cruzó un cable bajo el océano, llegó a una costa, recorrió infraestructura terrestre y apareció en tu pantalla. En menos de un segundo. Y lo único que se interpone entre ese segundo y el silencio total es un cable del grosor de una manguera de jardín. Detrás de lo cotidiano, hay decisiones invisibles. Y a veces, la fragilidad de esas decisiones es lo más sorprendente de todo. Si quieres seguir descubriendo cómo funciona el mundo, ya sabes dónde encontrarnos. Nos vemos en el siguiente.